Bueno, aquí estamos para nuestro proyecto de grado con una nueva entrevista con todos los invitados que les hemos prometido a todos ustedes para ir desarrollando este tema que hemos venido trabajando durante todo el semestre en la Universidad Central. Hoy nos encontramos con el profesor Juan Felipe Rengifo, quien pues además de ser profesor con nosotros, al cual hemos aprendido mucho, pues nos ha hablado mucho sobre el tema y también sobre la transformación que ha tenido los medios o el auge que tienen los medios digitales en estos momentos en Colombia y en general en el mundo. Hola, profe, muchas gracias y bienvenido gracias por acompañarnos y bienvenido a esta entrevista. Bueno, José, buenas tardes y un saludo muy cordial a todas las personas que nos están viendo en este momento. Profe, quisiera arrancar la entrevista preguntándole a usted cómo ve el mundo digital a esta hora o en estos momentos como una fuente de trabajo, una salida para desarrollar los estudiantes de comunicación social y periodismo recién graduados. Bueno, digamos que para mí el universo del periodismo digital es la gran oportunidad que pueden tener todos los comunicadores sociales en surgir. Digamos que tú ahorita tienes la gran posibilidad de construir tu propia imagen de marca, tú ya no necesitas estar apalancado por un gran medio de comunicación, sino que simplemente si aprovechas tus ideas, aprovechas tu talento, aprovechas las ganas de salir adelante o las ganas de mostrar lo que tú estás desarrollando, creo que es una gran alternativa, es una gran posibilidad. Y además entendamos una cosa, yo creo que el periodismo digital es una gran alternativa y es un modelo emergente que incluso puede ser mucho más lucrativo que el propio periodismo tradicional. Eh, digamos que evidentemente somos de generaciones distintas y cuando usted estudió, cuando usted estuvo en la universidad, a lo que se ve ahora en el pensum, en los temas que se tocan en esta carrera de comunicación social y periodismo, ¿ha cambiado en algo con lo de la era digital? Ahora se ve más y se amplió el espectro de enseñanza, por decirlo de alguna forma. No, yo creo que la transformación ha sido de un giro de 180 grados, digamos que las demandas han cambiado sobremanera, hay una evolución inmensa en los cargos, en las responsabilidades, en los roles que se desempeñan, incluso en las mismas transmisiones, incluso en los mismos productos, incluso hasta los públicos han evolucionado mucho. Antes teníamos unas audiencias más cerradas, ahora tenemos unas audiencias muy amplias, unas audiencias de micronicho. Entonces digamos que esa personalización o ese modelo a la carta que estamos teniendo ahora ha hecho que la evolución de los programas de comunicación social y periodismo sea enorme y que las demandas sociales también sean mucho más variadas. Y eso también tiene unos desafíos muy grandes, no solamente para los profesores, no solamente para las instituciones, sino también para las personas que están cursando la carrera de comunicación social y periodismo. Bueno, profe, nosotros también como que al pensar la entrevista queríamos saber desde qué momento empieza ese vínculo suyo con los medios digitales, en qué año, cómo pasó y por qué pasó. Bueno, digamos que yo aterricé de barrigazo literalmente en los medios de comunicación digitales por una sencilla razón. Cuando yo empecé a trabajar los medios digitales prácticamente no existían, o sea, habían cositas muy incipientes, Facebook era muy básico, Twitter apenas estaba despegando, lo más grande de tecnología en ese momento era BlackBerry. Entonces digamos que la evolución todavía le faltaban varios saltos a lo que estamos ahora. Mi primera experiencia con digital, tuve la fortuna de vivirla en España. Yo trabajé en el gabinete de prensa de Telefónica haciendo mis prácticas de maestría y ahí tuve como mi primera inmersión en digital, ahí manejé contenidos para Latinoamérica y empecé a descubrir eso de palabras como ecosistema digital, de palabras como métricas, de palabras como algoritmos, que en ese momento eran supremamente básicos, como les digo, pero pues que ya uno empezaba a darse cuenta cómo iba a despuntar ese tema y pues esa fue como la primera noción que tuve y ahí más adelante pues todo fue a pasos agigantados y lo que tuve que hacer fue prepararme y formarme porque de verdad conocimientos que yo tuviera desde el aula de clase no los tenía. Y digamos, ¿cómo fue esa transformación? Lo que empíricamente o a medida que usted fue trabajando, pues se vio, fue conociendo el medio, o ya, digamos, en el caso de España, era donde iban, digamos, más avanzados desde el punto de vista tecnológico y fue donde se empezó a meter de lleno en el tema. No, digamos que fue una combinación de las dos cosas. Cuando yo regresé a Colombia, tuve la fortuna de trabajar en agencia de publicidad. Entonces digamos que ya en agencia te daba un proceso mucho más de marketing, un proceso más publicitario
y ahí quizá eso que había visto de forma incipiente en España, pues aquí ya lo pude revalidar y pues lo pude validar. Entonces digamos que eso fue una gran oportunidad y posterior a eso tuve la fortuna de llegar acá a la Universidad Central a dictar cursos que tenían que ver con digital. Entonces digamos que esa combinación de dos factores me permitió formarme de una mejor manera y adquirir esas competencias en digital que no había logrado cuando cursé el pregrado, por ejemplo, incluso el posgrado cuando viví en Europa, porque lo que estudié en Europa estaba mucho más enfocado a temas de comunicación empresarial. Bueno, profe, nosotros recordamos que en sus clases usted nos ha mencionado de su experiencia laboral y cómo trabajó también con el equipo América de Cali para aterrizarlo a nuestro tema que también tiene que ver más bien como con los deportes. Y la pregunta es como, ¿cuáles cree usted que son las principales diferencias entre el periodismo deportivo en medios tradicionales y por otro lado ya en los medios digitales? ¿Cómo en qué radica esa diferencia? Bueno, digamos que en un caso como América de Cali, cuando yo llegué me encontré unas redes sociales absolutamente descuidadas, digamos con una audiencia muy cautiva, porque América es un equipo que tiene más o menos 12 millones de hinchas acá en el país. Entonces digamos que ellos siempre van a estar ávidos de mucha información, a que uno le cuente todos los pormenores y todos los detalles de su equipo, pero digamos que es un nicho específico y un nicho muy amplio, cosa que normalmente no pasa en la forma tradicional de trabajar en digital. Ahora, si ya lo vemos desde un enfoque un poco más real, cuando tú no tienes un nicho grande y que ni siquiera tuviste que construir, sino que cuando uno hereda un equipo de fútbol, hereda su audiencia, hereda sus cosas malas, pero también hereda sus cosas buenas, tú tienes que hacer es un proceso primero de fortalecimiento de marca, un proceso de fortalecimiento de imagen, para ahí empezar a generar recordación y ahí con tus buenas acciones y tu buen trabajo, es que la gente se siente identificado con lo que tú desarrollas y ahí empezar a fidelizar audiencia. Creo que es un proceso que uno debe respetar, porque si uno quiere arrancar a conseguir momentos o a conseguir escenarios de rápido crecimiento sin respetar ese proceso, difícilmente lo puede lograr. Ahora que lo menciona, profe, nosotros como que también durante todo el proyecto hemos tenido esa duda y como que se divide en dos. Y es cuánto tiempo dura ese proceso como para uno consolidarse como periodista o como medio deportivo en redes. Y por otro lado, en qué momento también empieza a ser rentable y cómo es rentable esto en redes. Digamos que es un proceso de paciencia, ¿sí? Digamos que el escenario siempre para ser triunfador y ser exitoso en temas de digital gira en torno a tres variables que son importantísimas. Primero, la disciplina es fundamental. Creo que hay muchas personas que no se toman el tiempo y de verdad no se ponen a la tarea de realizar publicaciones exitosas, de realizar un proceso de forma disciplinada, de respetar una parrilla de contenidos, de estar muy pendiente de lo que te dice la gente, de la retroalimentación del público. Entonces digamos que ese tema es importantísimo, la constancia, que los productos que tú entregas sean de calidad y al mismo tiempo pues ahondado con eso que estábamos trabajando, el tema de ser siempre perseverantes, ¿no? Yo creo que muchas veces uno dice, ay no, pero no me está viendo nadie, yo paro. Y de verdad uno no debería hacer eso, uno debería ser consistente y confiar en el proceso que tiene. Digamos que las cosas buenas de la vida siempre toman un tiempo y ese tiempo que normalmente es donde empiezan a aparecer las dudas, uno debe tener mucha más confianza en lo que tiene pensado y lo que quiere desarrollar. Para, digamos, para montar un proyecto digital, nosotros lo estamos enfocando y nuestro análisis va más que todas las transmisiones deportivas y a los cambios que ha tenido el periodismo digital en los grandes medios de comunicación, pero al ámbito deportivo. Pero digamos, si yo quiero empezar un proyecto empírico, absolutamente desde cero, digamos, sin muchos recursos, simplemente porque tengo la ambición y la convicción de salir adelante y ejercer la profesión que me gusta, ¿qué conocimientos se deben tener básicos? Es decir, yo tengo que hacer un curso para aprender a manejar una red social, para entender las métricas, los algoritmos, o simplemente si el consejo que también que se da es aventurarse. Yo creo que es una combinación de las dos. Yo creo que si tú no tienes la suficiente pasión, si tú no tienes la suficiente motivación, así tengas los cursos, así tengas la preparación, así tengas una carrera encima, difícilmente vas a ser capaz de lograr algo que te propongas. Entonces, yo siento que es una combinación de varios factores. El primer factor es, obviamente, adquirir las herramientas, porque sí creo que es necesario entender que en digital las cosas se pueden medir y se deben medir para saber exactamente si el tema está funcionando o no. Pero yo creo que también uno tiene que ser consciente
de que si va a llegar a espacios competidos o a lugares donde la gente ya tiene un lugar ganado, pues va a ser muy difícil conquistarlo. Entonces yo también lo que siempre les aconsejo a los pelados y a ustedes, que también los tuve como estudiantes, digamos que una de las grandes oportunidades es cubrir deportes o escenarios de deportes que sean altamente consumidos en el país, pero ojalá mostrando cosas que quizá el normal de los medios de comunicación no cubren. ¿Sí? O sea, por ejemplo, torneos aficionados, torneos donde hayan temas de deportes virtuales, de eSports, donde haya la posibilidad de disciplinas que sean emergentes, como el pádel, como el ultimate. Digamos que son deportes que tienen un gran nicho, que tienen mucha audiencia y que obviamente los espacios tradicionales no cubren, porque los espacios normalmente están cubiertos o por fútbol o ciclismo. O bueno, dependiendo de tenis, si Cabal y Farah la rompen, o si María Camila Osorio la rompe, o si Daniel Galán lo rompe. Pero entonces digamos que esa es la gran invitación, es pensar qué oportunidades hay. Y lo que yo digo siempre, o sea, si tú tienes conocimientos básicos, por ejemplo, que ustedes que ya están formados profesionalmente, ya con lo que tienen es más que suficiente. Lo que tienen que sumarle es, obviamente, mucho trabajo, mucha disciplina, pero algo que es fundamental es la pasión que gira en torno al deporte, que creo que eso es una de las grandes ventajas que tenemos todos los que nos gusta este tema, que el deporte mueve muchas pasiones, mueve muchas emociones, y es quizá una de las áreas de periodismo con mayor nivel o con mayor rango de emotividad, entonces eso hay que aprovecharlo. Eso es una oportunidad única que todos debemos de verdad sacarle el jugo. Con eso que usted menciona, profe, también yo creo que a los que nos están viendo y a nosotros siempre nos genera esa duda de cuando uno va a incursionar en medios digitales y es cómo medimos el éxito. Digamos que no sé, ya llevo un mes publicando, ¿qué es lo que debo revisar para saber si de pronto el proyecto va bien, si debo cambiar ese proyecto para conseguir más éxito? ¿Cómo puede medirse? Yo creo que el éxito más importante cuando uno trabaja en digital es no compararse con nadie. Creo que eso es fundamental. Si tú te empiezas a comparar con alguien, puede ser que sea una persona que esté trabajando en un equipo de fútbol profesional o esté trabajando en una disciplina deportiva, y tú te comparas, automáticamente vas a decir lo que yo estoy haciendo no sirve para nada. La comparación debe ser contigo mismo constante y permanentemente. Compararte cómo te fue la semana anterior, compararte con la semana que sigue y así sucesivamente. Digamos que digital por eso es tan interesante, porque te permite estar midiéndote constante y permanentemente para saber que lo que estás haciendo está funcionando o hay cosas que tienes que arreglar. Entonces digamos que aquí no hay reglas básicas, aquí no hay fuentes milagrosas, sino que lo que verdaderamente tienes que hacer es ser consciente de lo que estás haciendo, ser consciente que es un trabajo de largo aliento, es un trabajo de mucha disciplina, de mucha vocación, pero que si tú lo haces constante y frecuentemente, seguramente los frutos los vas a ir alcanzando, pero desde tu proceso. Lo más importante nunca es ponerse a compararse, porque digamos que nadie va a hacer el mismo programa tuyo, no va a cubrir el mismo espacio. Entonces digamos que esas comparaciones en lugar de beneficiarte te van a perjudicar. Digamos que desde el punto de vista económico y rentable, si usted se quiere dedicar a esto, hay la posibilidad corto, largo plazo de que usted sea capaz de sostenerse gracias a un proyecto eh, pues empírico que usted arrancó porque le comenzó a gustar y porque quiere ejercer la profesión. Sí, definitivamente. O sea, la respuesta es sí, pero con contundencia. Digamos que lo que uno verdaderamente tiene que pensar y a lo que verdaderamente uno debe aspirar es a encontrar su nicho. Un nicho no se construye de buenas a primeras o de la noche a la mañana. Pero digamos que uno, si empieza a descubrir qué son las cosas que les gustan a la gente que te sigue, si tú construyes unas redes sociales sólidas, si tú eres capaz de monetizar canales como Twitch, canales como YouTube, y empiezas ya a conseguir un punto de equilibrio, ya seguramente vas a lograr un ingreso interesante. Ustedes pueden medir eso a través de aplicaciones como por ejemplo PowerRank. PowerRank les dice exactamente con los videos que está construyendo, con las visualizaciones que usted está logrando, cuánta plata puede alcanzar. Entonces digamos que ya puntos de equilibrio donde tú tienes views de capítulos de 1000 personas, ya con eso que no es un número tan grande, porque no es un número gigante, sino es un número ya en donde verdaderamente tú te empiezas a consolidar, tú ya con eso empiezas a monetizar lo que estás desarrollando. Y ahí pues simplemente empieza a desarrollarse un efecto bola de nieve que si tú eres consistente y vas desarrollando las cosas de buena manera, seguramente lo vas a monetizar de una mejor manera sin que tú mismo lo estés sufriendo.
El periodismo deportivo que pues tenemos ahora y en general el periodismo, porque también el periodismo político, bueno, económico, también digamos que ha crecido mucho porque las redes sociales le han abierto la posibilidad de ejercer allí. Digamos que las redes sociales han hecho que se abra mucho más, no solo desde el punto de vista personal y un proyecto de una persona en específico, sino que ya los medios tradicionales comienzan a abrirse en este campo, que también han generado muchas de trabajo, ya muchas ofertas de trabajo, ya ahí la cuenta de Winsport, la cuenta de Caracol TV, de Gol Caracol, tiene unas personas que manejan lo digital que pues digamos que nos ayuda mucho a nosotros los de la profesión para que se nos abran más las puertas, ¿no? Pues digamos que yo siempre he pensado que ese proceso de reinvención que están teniendo los medios tradicionales de comunicación es necesario, pero yo siento que uno puede tener mucho más potencial incluso que esos grandes medios. O sea, creo que lo que están haciendo los influencers, lo que se está desarrollando con ideas tan innovadoras y tan llamativas como la Kings League, verdaderamente es un llamado a la reflexión y de pensar nosotros a qué le estamos apostando, a qué le queremos llegar y qué queremos lograr. Entonces digamos que esa es una gran oportunidad que nosotros tenemos. Vuelvo y les digo, el ejercicio no es comparativo, el ejercicio es pensar verdaderamente en una audiencia, pensar en verdaderamente una intencionalidad y pensar verdaderamente yo qué quiero lograr. Si yo tengo eso muy claro, yo tengo claro qué audiencia quiero, qué deporte voy a cubrir o qué disciplinas deportivas voy a cubrir, de qué voy a hablar, qué voy a analizar, qué voy a polemizar. Seguramente yo voy a tener muchas más posibilidades y voy a lograr muchos más triunfos o muchas más victorias que incluso los medios tradicionales de comunicación. Entendamos que los medios tradicionales de comunicación siempre andan con ese sesgo. Ustedes no necesariamente tienen que trabajar bajo ese sesgo, sino que quieren trabajar bajo su enfoque y bajo su dinámica. Entonces digamos que eso es una gran oportunidad y creo que eso es lo que uno debe explotar constante y permanentemente en este entorno digital. Eh, pues antes de hacer estas entrevistas, nosotros como que ya hemos hecho un trabajo investigativo de revisar las plataformas y demás. Y hemos notado que precisamente en estas plataformas digitales se manejan otro tipo de deportes, digamos que ya no como el profe lo decía, los tradicionales del fútbol, el ciclismo, sino digamos han tomado más fuerza los deportes electrónicos. El profe, ¿cómo ve ese panorama a un largo plazo, en un futuro? Ese es el presente y ese es el futuro de las disciplinas deportivas. Entendamos que el deporte es una mega industria de entretenimiento, es una mega industria de marketing, es una mega industria de flujos de comunicación. Entonces digamos que si eso tiene resultados positivos y si eso monetiza, todos se van a querer pegar a ese tipo de disciplinas. Entonces por eso los eSports tienen tanta fuerza, por eso es que enfoques o nuevos escenarios como la Kings League están teniendo tanta relevancia, por eso disciplinas como el breakdance, como el BMX, como todo lo que tiene que ver con skateboard se ha vuelto tan relevante porque son disciplinas deportivas que traen muchos patrocinios, que traen muchos seguidores, que traen muchas personas. Y no se les haga raro que en las próximas Olimpiadas, no en las de París, que son el próximo año, sino en las de Los Ángeles, que son en 2028, todas esas disciplinas o alguna de esas disciplinas ya formen parte del ciclo olímpico, porque verdaderamente son las que dan mucho más entretenimiento y seguramente pueden soportar a esas disciplinas que no tienen tantos fans, pero que seguramente son las tradicionales que se han implementado desde la era moderna en 1896. Profe, y digamos para los estudiantes que nos están viendo y escuchando, digamos, pues para salirse de lo tradicional, porque creo que usted toca un punto clave y es todas estas cosas nuevas que están surgiendo, que uno pues como periodista pues debería, o bueno, como estudiante o como metiéndose en el mundo del periodismo deportivo, pues debería dejar de pensar de que solamente es fútbol y ciclismo y fútbol y fútbol y fútbol. Para la preparación, digamos, de una transmisión de los eSports o de alguna de estas de disciplinas que usted nos habla, ¿cuál es el consejo? ¿Dónde se preparan y cómo se preparan? ¿Y qué hay que hacer para en un momento determinado hablar con criterio sobre estas cosas? Creo que lo más importante siempre cuando uno desarrolla temas que giran en torno al deporte es primero conocer el deporte y ojalá practicarlo, ¿sí? Así usted no sea bueno, pero usted por lo menos tener nociones de algún deporte o alguna disciplina deportiva, eso le va a ayudar a impregnarse mucho más fácil de eso, de esas reglas, de esos quehaceres, de esos cracks, de esas figuras, de esos torneos que hay.
porque digamos que lo más llamativo del deporte es precisamente eso, que si tú conoces una disciplina deportiva y tú te enganchas con ella, seguramente te enamoras fácilmente. Entonces digamos que es una gran oportunidad, cosa que no pasa en otras áreas del periodismo y en otras áreas del conocimiento. El deporte es muy llamativo, es muy pegajoso, entonces digamos que el primer paso es, si vas a hablar de eSports, pues practica eSports, juégate una partida, búscate a alguien que sepa, vete a algún sitio, algún club, algún café internet, algún escenario donde verdaderamente se realicen esas transmisiones, o si tienes una consola, simplemente inscríbete, empieza a jugar. ¿Desde la academia es muy complicado? Pues digamos que tendría que ser una academia gamer, la verdad, Ok. porque si una academia gamer te da esas bases, y creo que se está desarrollando en muchos países del mundo, hay academias que están formando profesionalmente a gamers para dedicarse única y exclusivamente a eso. Digamos que aquí en Colombia todavía eso está, digamos que eso todavía está por madurar, digamos que aquí en Colombia todavía no hay un escenario, pero digamos que muchos de nosotros hemos jugado FIFA muchos años, muchos hemos jugado League of Legends muchos años, muchos hemos jugado Call of Duty muchos años, digamos que esos quizás son los eSports, pues no son los más fuertes, porque digamos que hay un montón de disciplinas de eSports que se mueven mucho, pero ya eso es una base, eso es un indicio de tú cómo lo debes hacer. Tú no tienes que estar en una universidad para aprender a jugar FIFA. Ok. Seguramente tú ya tienes las bases y tienes las competencias de cómo se debe desarrollar una transmisión deportiva, pero la estás haciendo desde otro entorno, de otro escenario, que son los eSports. Entonces es simplemente acoplar esas dos cosas y sacarle el mayor provecho posible. Bueno, muchas gracias, profe. Nosotros le decimos profe, pero es Juan Felipe Rengifo quien nos ha acompañado en esta entrevista, y pues ha estado muy interesante esta charla también para todos los estudiantes de la Universidad Central. Profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, José, y nada, un saludo muy cordial a las personas que nos están viendo en este espacio. Vale, muchas gracias.